¿Ya? Se escucha, ya, súper, maravilloso. Em, Así que vamos a comenzar con la clase. Si ustedes recuerdan, eh, hasta las clases anteriores nosotros hemos trabajado principalmente lo que es texto expositivo en una primera parte y después revisamos texto argumentativo a grandes rasgos. Eso es lo que hemos trabajado durante todo el año. De hecho, yo aquí tengo un pequeño esquema que no es la síntesis de la clase anterior, pero sí es de alguna manera la síntesis de todo lo que hemos trabajado. Ya, ahí eso que está en blanco no me quedó muy bien, es lo del texto expositivo y el texto argumentativo que hemos trabajado durante todo el año. Hemos trabajado la estructura textual, en la cual coincidían tanto la introducción, el desarrollo como la conclusión, aunque si bien hay que hacer la aclaración que evidentemente los elementos específicos cambian. Obviamente en los dos predominaba el lenguaje formal, en los dos puede ser oral o escrito, y sin embargo, las cosas distintas y que hemos trabajado durante el año es que en el caso del texto expositivo admitía cualquier tipo de tema. Acuérdense que trabajamos las formas básicas, después tratamos los modos de organización del texto expositivo, y en el caso del texto argumentativo, trabajamos su carácter polémico, trabajamos que estaba compuesto por tesis, base, respaldo y garantía. Y obviamente en el caso del texto expositivo era objetivo porque predominaba la transmisión de información. Acuérdense que trabajamos junto con eso incluso la situación de enunciación del texto expositivo, donde había emisor, mensaje, receptor, código, contexto, canal. Vimos la comunicación no verbal que podía complementar la información que traía un texto expositivo. En cambio, en el texto argumentativo, evidentemente que era de carácter subjetivo, tenía que ver básicamente con la defensa de una postura que estaba tratando de transmitir el que emite el mensaje, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente que existían esas diferencias. Además, ¿cierto? Ya lo dije, los objetivos primordialmente de cada uno son distintos. El primero es informar, explicar, describir, entregar información predominantemente de carácter práctico que pudiera ser comprobable. Y en el caso del segundo, es convencer, persuadir o disuadir, es decir, a partir de argumentos racionales, lo vimos durante el último mes, o a partir de argumentos emotivos, ¿cierto? Afectivos, el poder llegar em, a convencer o persuadir a un receptor, es decir, que racionalmente el otro adhiera a la idea que yo le transmito o que emocionalmente se sienta tocado y yo lo pueda, ¿cierto?, colocar en mi postura independiente de su razonamiento lógico. ¿Ya? Y disuadir tenía que ver básicamente con el que yo lograse, ¿cierto?, que dejase de realizar alguna acción, como por ejemplo cuando veíamos en publicidad, en una campaña publicitaria o propagandística, se promovía que alguien dejase de fumar o que dejase de salir a carretear con el automóvil, sino que dejase las llaves, etcétera, etcétera. Finalmente, los dos también tienen funciones distintas. En el caso del texto expositivo, la función referencial del lenguaje, donde predominaba la entrega de información. La función referencial, si ustedes recuerdan, era la que tenía que ver con el contexto. Y en el caso del texto argumentativo, la función apelativa del lenguaje, que en el fondo tiene que ver con que uno busca una respuesta por parte del receptor, ojalá positiva, adhiriendo a la postura que uno está tratando de establecer. Eso es lo que hemos trabajado durante el año a grandes rasgos, ¿ya? Eh, y entonces después de todo este tiempo, en el cual también en la última clase yo trabajé las falacias argumentativas, si ustedes recuerdan, que eran tipos de argumentos que estaban organizados de manera errónea, que en su construcción en algún momento tenían alguna falla, ¿ya? Pero que se podían ocupar en cualquier tipo de discurso y uno podía reconocer. Eso es lo que hemos trabajado, ¿ya? Por lo menos durante la mayoría de los meses que hemos tenido clases, las clases que hemos desarrollado, y junto con eso trabajé yo el primer mes, mes y medio, herramientas generales de comprensión lectora. Con eso también complementé en algún momento con el lenguaje figurado y el lenguaje literal. Y qué es lo que no he tocado específicamente, que todavía lo tengo pendiente, la parte más relacionada con lo literario, que es lo que voy a tratar de tocar este último mes de octubre,
que nos va quedando poquito, ¿cierto? Porque se nos pasó muy rápidamente el mes de octubre. Hemos tenido apenas una clase. Si mi memoria no me falla, la semana pasada fue feriado, ¿ya? Y lo que nos queda de noviembre, em, y no sé, me parece que por lo menos tenemos planificado hasta que finalice este año, hasta fines de noviembre, ya que ustedes tienen la prueba la segunda semana o inicio de la tercera semana de diciembre. Yo estuve revisando las fechas hoy día, me parece que es pasadito el 10 de diciembre que tienen su prueba. Por lo tanto, nos quedan alrededor de 5 o 6 clases. ¿En qué me voy a concentrar entonces? En estas 2 o 3 siguientes, en la parte literaria que no he podido trabajar, ¿ya? Y finalmente en las últimas 2 o 3 clases voy a revisar ejercicios, que es lo que a ustedes les interesa de manera mucho más práctica, ejercicios tomados del DEMRE con habilidades específicas, para poder llevarlo a una prueba que espero que les vaya bien. Eso es lo que nos queda, ¿ya? Y lo que hemos trabajado. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? Porque hoy día, como decía el texto, originalmente hoy día voy a trabajar grandes contenidos, voy a hablar harto, más allá de lo que estoy acostumbrado a hablar, pero lo voy a hacer de manera relativamente rápido, ¿ya? Entonces, hoy día voy a hablar de Grecia, voy a hablar de Roma, voy a hablar del medioevo, ¿ya? Que son eh, dos grandes épocas que seguramente ustedes a nivel general conocen, pero que yo voy a tratar de recordar a nivel más específico y que en algún momento en la prueba se pueden tocar, no porque les vayan a preguntar directamente por cuestiones que yo voy a trabajar, sino porque hay textos que pueden tomar para la prueba que tienen las características que yo hoy día voy a trabajar. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿alguien tiene alguna pregunta en específico, algo que les haya quedado dando vuelta? Em, ¿Alguna situación por ahí que no quedó muy clara, algún ejemplo? Sino para empezar a desarrollar la clase y, y ahí en la medida que vamos avanzando yo les voy haciendo preguntas como siempre lo hago. Los escucho, los leo, tengo abierto el chat, por cierto. Ya, hasta el momento ninguna duda, me dice ahí alguno de sus compañeros. Ya, súper. Voy a entonces a em, avanzar. Le insisto, ustedes saben, yo siempre estoy atento a cualquier cosa que me quieran preguntar. Le doy nomás. Eso, ahí me dicen que le dé nomás. Ok, entonces, a ver, ¿cuáles son los objetivos que voy a tratar de trabajar durante esta clase? Es conocer y comprender características generales de la visión del mundo de las épocas clásica y medieval. Vamos a tratar de comprender el contexto histórico-social que explica la producción literaria de la época de estudio. Inevitablemente voy a tener que hacer referencia a elementos históricos, chicos, pero la literatura no funciona si no es un contexto histórico el que está detrás, ¿ya? Y vamos a analizar e interpretar textos literarios clásicos y medievales a partir de la información de ese contexto sociocultural que voy a tratar de ir desarrollando en esta hora 20 más o menos que me queda ahora el cuarto de clases. Entonces, voy a partir con una pregunta muy sencilla del DEMRE y que es de hace mucho tiempo atrás. Hizo una pregunta de contenido, ¿ya? Para ir testeando cómo ustedes em, han reconocido estos elementos durante el colegio. Entonces dice, ¿en cuál de las siguientes opciones se presenta una característica fundamental de la tragedia griega clásica? ¿Ya? Entonces dice A, el protagonista lucha contra un destino inexorable. B, se origina como agradecimiento a los dioses del Olimpo. C, su desenlace es inesperado. D, tiene 5 actos y el coro es personaje protagónico. O E, el protagonista siempre muere. A ver, ¿quién se atreve a contestarme? Miren, ahí me apareció la cámara. Me pueden ver. Ya, ¿quién se atreve? Los oigo, los escucho, los Yo leo. diría que la Ya. ¿Por qué alguien me dice por ahí la C podría ser? ¿Por qué sería la letra A? porque suelen aparecer dioses, griegos, todo eso. Entonces los personajes son héroes, es decir, hijos de... es decir, que los dioses apoyan a ese héroe o para eludir eh,
Ya, entiendo más o menos para dónde va el razonamiento. ¿Alguien quisiera complementar, decir algo más? Yo digo la letra A, me dice otra persona. Otro me puso ahí la letra C como posible respuesta. Ya. La A me dice otra persona. ¿Por qué sería la A? Hay ya como 3 o 4 que se han decantado por la A. A ver, voy a hacer una pregunta de vocabulario. ¿Qué significará la palabra inexorable que aparece ahí en la No respuesta puede, que A? no puede decidir su destino o detenerlo, evitarlo. Ya, no se puede evitar, ¿cierto? De hecho, algo inexorable es algo que no se puede cambiar. Inevitable, me dice ahí alguien por interno también. Muy bien, ya. Bueno, em, dice la lucha contra un destino inexorable, ¿ok? Se origina como agradecimiento a los dioses del Olimpo, su desenlace inesperado. Tiene 5 actos y el core del personaje protagónico, el protagonista siempre muere. Ya, como siempre lo hago, los dejo ahí en stand-by, ¿ya? De todas maneras voy a trabajar el contenido durante la clase y ahí ustedes van a poder saber si están en lo correcto o no, ¿ya? Pero por lo menos en principio hay un par de conceptos ahí que están bien trabajados por parte de ustedes. Me parece correcto. Ya, vamos a revisar entonces lo que hoy día queremos trabajar de manera mucho más precisa, que son los aspectos de la literatura clásica y medieval y ver estrategias de esto. Entonces, vamos a introducir. A ver, acá dice algo muy sencillo, que es que la creación artística, ya sea musical, plástica, lingüística, visual, no sé, escritural, lo que usted quiera, es una de las formas de expresión más estrictamente humana, ¿ya? De la que dispone el hombre para relacionarse y desarrollarse en el mundo. Entonces, en el fondo, cualquier manifestación que el ser humano realiza desde el punto de vista de la creación, no es solo fruto del azar, no nace desde la suerte, sino que es producto de un proceso interior que el ser humano genera, ¿ya? Y gracias a ese proceso se produce una especie de conciencia de su ser en relación con el entorno y consigo mismo, ¿ya? Con el cosmos, con la cultura, con todo. Esa era la concepción que tenían los griegos, ¿ya? De cualquier producción artística. Entonces, cuando hablamos de la creación artística, hablamos de una relación con la fisis. La fisis es todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, ¿ya? Todo resultado que se dé de esa relación tanto con lo externo como con lo interno supone en el fondo un elemento artístico. Entonces hoy día, en esta clase, nos vamos a centrar en todos esos productos, tanto que son representativos de nuestra interioridad como de lo que está alrededor nuestro y de la relación que nosotros como seres humanos tenemos con eso que está en nuestro entorno y que lo que generalmente le llamamos arte o cultura, ¿ya? En el sentido más amplio, ¿ok? Eso como para introducir los conceptos iniciales. Entonces, para poder entender todo esto, no hay otro elemento más importante que es contexto en el que se da una obra. Obra le vamos a llamar a toda esta producción de lo interno como lo externo y su relación eh, entre los dos, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, el contexto va a estar marcado por lo histórico, por la época de nacimiento, por ejemplo, del que va a generar una obra, por el origen del autor. No va a ser lo mismo, por ejemplo, si un autor nace en Grecia, si nace en Roma, si nace, por ejemplo, no sé, en, en Atenas o en Ítaca, que son ciudades de la antigua Grecia distintas, ¿ya? Las condiciones sociales y económicas que tenían. No va a ser lo mismo si, por ejemplo, es un patricio en la antigua Roma o si, por ejemplo, es un ciudadano en la antigua Grecia. Y factores anteriores que determinan la personalidad del autor. Es decir, por ejemplo, si nace en una familia con X características o si nace, por ejemplo, en un lugar que sea una ciudad, que sea en el campo o que sea cerca del mar. Todos esos elementos inevitablemente influyen en cómo va a producir esa persona, ¿ya? Desde el punto de vista cultural, entonces, también va a influir
en la producción de una obra literaria la visión de mundo o las ideas que son imperantes en ese momento. Por ejemplo, si yo observo una obra de una poetisa de la antigua Grecia, yo podría fijarme o podría entender que su pensamiento sea, a pesar de que es mujer, del todo un poco machista, ¿ya? Porque la época en la que vivía hacía que predominara un pensamiento en el cual el hombre preponderantemente estaba por sobre la mujer, y eso yo no puedo negar, está datado históricamente. En cambio, si yo me fijo, por ejemplo, en el siglo XIX, principio del siglo XIX, fines del siglo XVIII, en la obra literaria de Mary Wollstonecraft, que es, cierto, la madre del feminismo, evidentemente que puedo entender que gracias a los postulados de Diderot, los postulados de Rousseau, los postulados que aparecieron en el siglo XVII de algunos autores británicos, es que se da el contexto, se da las situaciones que le permiten a ella pensar de un modo y generar un pensamiento que antes no podría haber dicho, ¿ya? Y así sucesivamente. Los modos de vida, los ritos, la tecnología imperante van a producir que la gente crea ciertas cosas y que a partir de esas creencias se escriba de un modo en específico. Eso se llama contexto cultural y es lo que de alguna manera determina cómo somos los seres humanos y cómo pensamos, ¿ya? Claro, lo escrito de un soldado de una guerra, por ejemplo, me dice alguien aquí por interno. Las experiencias que vive una persona van a influir irremediablemente en cómo ve el mundo, ¿ya? Y obviamente que junto con esto que es general, ¿ya? Va a haber un sistema, en el caso nuestro de la literatura, y ahí yo lo circunscribo en el aspecto literario, que es cuáles son las obras que han sido importantes en cierta época. Tradiciones estilísticas, por ejemplo, no sé, si yo voy a mirar, por ejemplo, la poesía chilena de los años 20, los años 30, me voy a encontrar con una poesía marcada por una mezcla entre lo tradicional y la vanguardia que se produce durante la década del 10 y la década del 20, ¿ya? Traspasado por el modernismo seguramente o por el creacionismo de Huidobro. Pero si me voy a mirar, por ejemplo, la poesía de los años 50, me voy a encontrar con un movimiento más oscuro que va a estar traspasado por la literatura norteamericana, va a estar traspasado por una corriente un poquito más eh, relacionado con las tradiciones locales, con lo mitológico, incluso con emparentado con aspectos de la brujería, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Concepción se da un movimiento relacionado con eso. Y a nivel mundial uno se encuentra con otros elementos que pudieran ir influyendo en la poesía. No sé si me explico. Entonces va a haber un periodo literario que va a influir en la gente, en cómo escribe. Van a haber género, van a haber temas que van a estar de moda, van a haber motivos distintos y la literatura va a tener funciones distintas. Por ejemplo, la literatura de la segunda mitad del siglo XIX tiene una función más representativa de la realidad, como una especie de testimonio, casi una crónica periodística, que no es la misma función que tiene a principios del siglo XX, que es una función un poquito más social, que se va a desarrollar mucho más en la década del 30 y la década del 40. Pero resulta que después de los años 50 y los 60 tiene una función un poquito más mágica, ¿ya? Y ahí aparece la literatura, ¿cierto?, relacionada con el realismo mágico y que va de alguna manera a hacer una crítica social, pero desde un punto de vista más simbólico a las revueltas sociales que se producen en América Latina. Estoy pensando en todo eso. Entonces, inevitablemente, chicos, para ir cerrando estas primeras diapositivas, todo lo que el ser humano vive a nivel general y en todos los aspectos va a influir en la literatura. Entonces, cuando yo leo, va a ser muy importante entender quién es el autor que me está transmitiendo eh, su mensaje por medio de la obra, en qué época vivió y a qué corriente, por ejemplo, literaria, filosófica, cultural, él adhirió en su vida. Y si yo no conozco por lo menos el autor, será importante determinar, por ejemplo, a qué movimiento literario perteneció esa obra o más o menos desde qué fecha está datada, para por lo menos yo enmarcarme en un contexto general que me permita tener una interpretación mucho más adecuada, ¿ya? Eso a grandes rasgos, por lo menos inicialmente, ¿ya? ¿Qué más? ¿Ya? Entonces, como aparece aquí,
en la siguiente diapositiva, cuando yo voy a mirar la literatura clásica, que es el primer gran grupo de obras que yo voy a tratar de desarrollar en esta primera parte, ¿ya? Inevitablemente me tengo que centrar en la visión, eh, ¿cómo llamarla? Politeísta que tiene la cultura griega occidental, ¿cierto? Entonces, por eso que aquí en esta diapositiva está el panteón griego a nivel general, ¿cierto? Este Cronos, que es la idea del tiempo, junto con Rea, que son dioses iniciales, y después aparece este Hades, a Demeter, Hera, Zeus, Poseidón, que son algunos de los dioses mayores que aparecen en esta literatura. Exacto, y va a estar basada en la mitología griega. ¿Y por qué es importante que yo tenga eso en mi cabeza? Porque es imposible entender la literatura griega sin entender el concepto de mito, ¿ya? Y entender que el mito es un intento de explicación, y eso lo voy a decir muy lentamente para que lo anoten o lo recuerden o lo tengan claro, es un intento de explicación que hace el hombre antiguo de cuestiones que no entiende racionalmente en primera instancia. Entonces, ejemplo de ello es que se produce una tormenta eléctrica, cae un rayo y ese rayo, por ejemplo, cae sobre un árbol, lo fulmina, ese árbol cae encima de una casa, destruye la casa y se mueren personajes de la familia que vivían en esa casa. Entonces, ese ser humano no entiende por qué aparece un rayo desde el cielo y que justo cae sobre ese árbol y ese árbol cae sobre la casa. Entonces, de alguna manera, como no tiene el conocimiento científico que hoy día nosotros tenemos, ¿cierto? Que permite determinar a qué corresponde ese fenómeno, eh, lo personaliza. Se intenta crear una explicación porque es una cuestión natural, antropológica al ser humano, intentar de darse respuesta respecto de lo que vive o de lo que pasa a su alrededor. Nos cuesta vivir, y eso antropológicamente desde la incertidumbre, ¿ya? Y eso nos sucede hasta el día de hoy. El vivir en la incertidumbre es algo que nos corroe el alma como seres humanos y por eso que siempre buscamos tener algún tipo de respuesta racional frente a aquello. Como en ese tiempo no habían los instrumentos que permitieran tener respuestas más científicas, si lo tuviera que decir de un modo mucho más claro, eh, se buscaba crear relatos que de alguna manera intentara explicar lo que sucedía en términos de causa-consecuencia. Entonces, desde ahí, todo lo que viene después, todo relato, toda narración, toda transmisión oral que desarrolla la cultura antigua va a estar basada en este principio. Y obviamente va a mezclar la fantasía, que es esta explicación que genera el hombre desde su mente, con lo que sucede alrededor y cómo homologan esos dos elementos, ¿ya? Eso es, ¿ya? Desde ahí que todo lo que uno pudiera observar lo tiene que, de algún modo, em, tratar de entender desde un aspecto simbólico. Incluso la historia griega va a estar traspasada por los elementos reales mezclados con estos elementos que para nosotros hoy día no son reales, pero para ellos eran muy reales. Claro, alguien me pregunta, ¿y si esto guarda relación con la famosa búsqueda del arqué por parte de los filósofos presocráticos? De alguna manera sí. eh, el arqué era ese principio inicial que intentaban explicar los filósofos griegos, entender de dónde veníamos, ¿ya? Eh, y que tiene de algún modo relación con las religiones. En el fondo, las culturas antiguas em, buscaban explicar desde dónde veníamos. De hecho, la palabra religión viene de religare, y religare significa volver al inicio. Entonces, en el fondo, una religión lo que hace es intentar explicar desde dónde venimos. Y por eso existen tantas religiones en el mundo como seres humanos existen de acuerdo al lugar donde han vivido y de acuerdo a las experiencias que tienen, ¿ya? Y por eso es que todos los relatos literarios van a mezclar aquello con la fantasía y con la observación del entorno. Esa es la triada que se produce, ¿ya? Y que yo le estoy tratando de explicar de la manera más sencilla posible. Evidentemente que en 5 o 10 minutos no lo voy a hacer a grandes rasgos, pero por lo menos que les quede la idea de por qué
se produce esa visión del mundo. ¿Ya? ¿Qué más? Importante. Ya más para situarlo. Entonces, el periodo literario que va a tomar la literatura clásica o literatura grecorromana o literatura antigua, que son las tres denominaciones que generalmente uno ocupa para este periodo, es la que se da entre el siglo V antes de Cristo o siglo IV hasta el siglo IV después de Cristo, predominantemente. Hay algunos autores que lo hacen coincidir con el siglo V. Yo diría que el siglo V es un siglo de transición. ¿Por qué es un siglo de transición? Porque más o menos en la primera mitad del siglo V, en el 420, 430, empiezan los primeros indicios de las invasiones bárbaras que se van a desarrollar más fuertemente hacia el 460, 470, y donde el mundo antiguo se desarma, pero se desarma por hechos históricos y en el fondo la Europa, que es el continente que predomina, que es el mundo conocido, tiene que desarrollarse desde otra fórmula, que es estar escondida, protegiéndose frente a este mundo externo que es del dos bárbaros y preocupada de sobrevivir más que generar cultura. ¿Ya? Seguramente ustedes lo han visto en historia con sus profesores mucho más inextenso de lo que yo pueda decir. Yo no soy especialista en el área, pero me gusta la historia y evidentemente por mi área del lenguaje yo lo tengo que siempre estar mirando para poder explicarlo. Entonces, en este contexto surge la democracia, las polis, ¿cierto? Tiene una fragmentación política, hay un desarrollo del pensamiento científico y filosófico que va a enmarcar todo este desarrollo. Y en el plano del contexto cultural hay un politeísmo muy bien desarrollado, hay una explicación mítica del origen del mundo y del hombre que yo ya estaba desarrollando hace un rato, y hay una creencia en la predestinación. Es decir, el hombre nace con una vida establecida. Eso es la predestinación. ¿Ya? Y hay una mención antropocéntrica, tan antropocéntrica que si bien los dioses guían nuestra vida, imagínense que la forma de los dioses es antropomorfa, es decir, tiene una forma de seres humanos y al mismo tiempo las características de los dioses son las mismas características que tenemos los humanos. Por lo tanto, independiente de que el mundo es politeísta, ¿ya? Eh, la visión del hombre es la que predomina en todo esto. ¿Ya? ¿Qué más? En el contexto literario, como ya les decía, predomina el mito como manifestación. La creación de los géneros literarios inicialmente, y no digamos que la creación en sí misma, ¿ya? Sino que la clasificación de cómo se van generando espontáneamente ciertos escritos que aluden a distintas cosas. ¿Ya? ¿Ya? Cuando a Platón se le ocurre estudiar los escritos que habían en ese momento y se da cuenta que hay algunos que, por ejemplo, se centran en la narrativa, que hay otros que se centran en un lenguaje mucho más rítmico y que está asociado también a la música, y se da cuenta que existen otros tipos de relatos que están orientados a la representación y que eh, buscan lograr la catarsis en el público. Se da cuenta que existen tres formas de escribir distintas que tienen objetivos diferentes, por eso que nace el género épico, el género lírico y el género narrativo, ¿ya? Pero no es que haya una creación por parte de un alguien, sino que hay un grupo de personas que culturalmente generan textos que después son clasificados por un alguien que los observa ya estando desarrollados, ¿ya? Eso es. Claro, ahí alguien me pregunta si esta visión antropocéntrica tiene que ver con esto de que Sócrates empezó a manifestar su manifestación por el hombre. Evidentemente, es decir, cuando Sócrates reflexiona acerca de cómo somos nosotros los seres humanos, em, y desde ahí empieza a organizar todo, es porque en el fondo se da cuenta que cualquier manifestación cultural nace desde el ser humano. Y en la primera etapa, en la etapa griega, todo esto se da desde el raciocinio intelectual que tienen los seres humanos en todas las áreas. Eso lo saben ustedes mejor que yo. Matemáticas, artes, leyes, literatura, etcétera, etcétera, son producto de la creación humana y no más que eso. ¿Ya? No se le atribuye otra
otro origen, ¿ya? Si bien los dioses funcionan como inspiración, no son el origen de, como después lo va a manifestar la religión cristiana occidental central, la figura de Cristo, ¿ya? Entonces, y después, ¿qué pasa con Roma? Roma, ustedes saben muy bien, en una primera etapa es una etapa de imitación y después una traducción de la cultura griega, eh, donde ya al final, digamos, hacia el siglo primero, hacia el siglo segundo después de Cristo, aparece una creación un poco más propia, pero que es bastante limitada. Y de hecho, por lo mismo, a la posteridad no han pasado como grandes escritores, sino que más bien como imitadores, ¿ya? Sí, algo los estoicos me preguntan por interno. Los estoicos más que nada son un grupo filosófico. Yo les diría que algo los poetas romanos, no sé, Virgilio, puede ser algún escritor de obras de teatro que ya vamos a desarrollar, y, y tal vez Plotino con el neoplatonismo, desde el punto de vista filosófico, es un personaje relativamente importante dentro de la literatura latina, ¿ya? Pero a la posteridad y hasta el día de hoy, de hecho, eh, se consideran como elementos o personajes de transición, ¿ya? Eh, la capacidad creativa es bastante limitada. Además, cuando empiezan a desarrollarla hacia el siglo segundo, tercero, empieza el declive de la República y luego del Imperio Romano. Por lo tanto, eh, hay una cuestión que ustedes tienen que siempre considerar, que en la medida en que los gobiernos estén bien, tengan dinero, tengan condiciones para que el arte se desarrolle, generalmente el arte y las condiciones que están dadas permiten que el ser humano cree. En la medida en que eso no se da, el hombre se va a preocupar más de otras cosas que de el aspecto artístico. Eso es algo que uno pudiera comprobar históricamente en la mayoría de los casos. En muy pocos casos, en épocas de crisis ha surgido alguna obra importante, y cuando ha surgido tiene que ver más con la capacidad individual de quien la crea que el contexto que lo ha generado. Ya, eso a grandes rasgos desde esta literatura clásica, ¿ya? ¿Cuáles son los autores más representativos? ¿Ya? A ver, primero, ustedes ya lo conocen, desde la épica tenemos a Homero con la Ilíada de la Odisea, entendiendo que Homero, si uno va a mirar la biografía de Homero y los estudios que hay sobre Homero, Homero es una especie de recopilador, ¿ya? De una tradición oral que venía desde los primeros siglos de la cultura griega, siglo octavo, siglo séptimo. De hecho, Homero era alguien que se dedicaba a contarle cuentos a los niños pequeños en las calles. Y, y a partir de eso se produce una especie de transmisión de las historias que él se va dando cuenta con el tiempo que son importantes recopilarlas y tenerlas y que no se pierdan solo en la oralidad, y por eso hoy día tenemos ciertos escritos de Homero, ¿ya? Entonces es interesante porque también, para que ustedes sepan, la literatura inicialmente tiene un fin didáctico, es decir, de transmisión de la enseñanza de cómo la misma cultura griega era, cómo era lo griego. En el caso de la tragedia, ya que es un poquito más tardía, ¿ya? Claro, Eurípides también, pero cuando hablamos de Eurípides hablamos de un personaje que más, un poquito más tardío que Homero, ¿ya? Por eso que hablaba de, en el caso de la tragedia, está Edipo Rey con Sófocles, que de hecho, si uno va a mirar también la historia de Sófocles, Sófocles dicen los entendidos que escribió más de 300 textos, pero al día de hoy con suerte tenemos 5 o 6. ¿Por qué? Porque en esa época las obras iban a concurso, ¿ya? Eh, Me preguntan ahí por interno si la historia del rey Midas es una tragedia. Yo no sé si llamarlo tanto como una tragedia. Yo creo que una mezcla entre una tragedia y una fábula, ¿ah? Porque la historia del rey Midas nos hace pensar em, acerca de la ambición y, y cómo claro, y al final esa ambición lo perjudica y nos deja una enseñanza, ¿ya? Em, y es muy interesante, qué bueno que lo trae a colación ahí el compañero por interno, porque podríamos calificarlo como una tragedia, pero más que una tragedia es un relato épico, em, que tiene más
un emparentamiento con la fábula, sin embargo, la fábula griega está protagonizada por animales, en cambio el texto del rey Midas no, es un hombre el que lo protagoniza. Entonces, podríamos decir que es una especie de texto que estuviera fuera de época, porque uno se encuentra con fábulas desarrolladas por seres humanos ya en el siglo XVIII, que ya lo voy a trabajar. Ya. Eso ahí hago el comentario que me están preguntando por interno. ¿Ya? Yo estaba en el caso de la tragedia. Bueno, Sófocles, como les decía, él mandaba muchos textos a concurso y había muchos autores que mandaban textos a concurso y los que ganaban eran los que se representaban cuando se hacían las fiestas en honor al dios Dionisio. Por lo tanto, hay muchas obras que seguramente se perdieron porque nunca fueron escritas o nunca permanecieron en el tiempo. Lo mismo pasa con por ejemplo, los textos de Esquilo, Prometeo encadenado, ya que está ahí nombrado. Electra, si me preguntas si es una tragedia de Sócrates, yo por lo que tengo entendido, Electra también corresponde a un texto de Sófocles, sí, y corresponde a una tragedia, sí. Y dentro de los textos de hecho generalmente Edipo Rey y Electra están emparentados, son de la misma familia. Eh, están escritos más o menos datados dentro de la misma época. Eso es, hacia grandes rasgos. ¿Ah? Ahora, ¿cuáles son los que generalmente se toman hoy día? Creo yo que por naturaleza, y eso lo digo yo a nivel personal, es los textos de Homero porque la narrativa es más fácil de entender y el mensaje es mucho más atinente siempre en términos de trascendencia. ¿Qué quiere decir eso? Em, claro, de ahí que lo toma, me preguntan, de ahí que los toma el psicoanálisis, exactamente, de ahí que los toman el psicoanálisis. A ver, ¿por qué me hablaba de que los textos de Homero se toman hoy día y podían aparecer en una prueba como la PDT? Porque nos representan cómo era el carácter del griego. Para el griego lo más importante, y esto ténganlo siempre en cuenta, es en la trascendencia. Y lo voy a resumir a partir de un fragmento de Troya, ¿ya? No sé si recuerdan ustedes cuando se produce la guerra de Troya, ya llevan más casi 10 años peleando los troyanos contra los griegos, eh, llega un momento que para desnivelar esto, los griegos llaman a uno de los grandes luchadores a pelear por ello. Si ustedes recuerdan, que era Aquiles. ¿Ya? Aquiles era un peleador que estaba a cargo de un grupo y que peleaba generalmente por dinero. Eh, y cuando a Aquiles le ofrecen esto, él se pregunta, sinceramente, si al ir a esa batalla, ¿qué va a pasar con su destino? Y bueno, el destino decía claramente que él no iba a volver de esa batalla, que iba a morir. Entonces, ahí viene la madre de Aquiles, que era la diosa, Atenea, si ustedes recuerdan, y Atenea viene y habla con él, y le viene a pedir que por favor no vaya a esa guerra porque ella lo quiere vivo. Y Aquiles le contesta, mira, yo me podría quedar acá, estoy tratando de parafrasearlo, porque no me acuerdo exactamente cómo es el diálogo, pero si yo me quedo acá, puedo conseguir una esposa, puedo tener ovejas, puedo tener ganado, puedo tener hijos y vivir una vida tranquila hasta viejo con mi señora y ser feliz, tranquilamente una vida pasible y no va a pasar nada. Y la guerra que siga su curso y si se acaba o no se acaba bien, no sería mi problema. Pero si yo me quedo acá, me van a conocer mis hijos, con suerte me van a recordar mis nietos y mis bisnietos y mi nombre se va a perder en el tiempo. En cambio, si yo voy a Troya y peleo, independiente de que vaya a morir, mi nombre va a quedar en los anales de la historia. Es decir, voy a poder estar con los dioses, voy a trascender. Yo decido ir allá y no tener esa vida tranquila y morir, pero morir porque voy a ser eterno. ¿Tá? ¿Qué implica eso? Claro, quedó, pero no de manera muy buena, pero quedó. Eso me dicen por interno.
quedó en la historia. Su nombre después de 2000 años sigue en nuestros labios. Y cada vez que hablamos de la guerra de Troya, nos tenemos que acordar de Aquiles. Y nos vamos a acordar del famoso tablón de Aquiles, como me dicen ahí por interno. ¿Por qué? Porque de generación en generación fue transmitido su nombre y su forma de pelear en la batalla y la forma en que murió y cómo su intervención produjo el quiebre en esta guerra. ¿Me explico? Entonces, para el griego, lo más importante era trascender en el tiempo, ser eterno, no porque iban a vivir eternamente físicamente, sino porque sus nombres iban a permanecer en los labios de los seres humanos que anteriormente. Y de ahí viene que los seres humanos, digamos que una de las formas más importantes de trascender es que uno tiene un hijo, porque cuando uno tiene un hijo se proyecta en el hijo. Nosotros generar una obra que haga que los hombres recuerden tu nombre. Por ejemplo, no sé, que yo funde un colegio y mi colegio tenga mi nombre. Como pasa hoy día que de repente hay colegios que tienen nombre y que nadie sabe por qué llevan ese nombre. No sé si les ha pasado. Yo trabajé en un colegio en Isla de Maipo, en Santiago, que se llamaba Mario Bertero Sebasco, y cuando yo llegué, habían como dos o tres personas del colegio que sabían que había sido un alcalde de la isla y que por eso le habían colocado el nombre al colegio porque había sido un alcalde importante. Eh, como el cardenal Caro, me dicen ahí por interno, exactamente. Permanecen los nombres y aún así se van perdiendo sus obras. Y la otra dicen que uno pues, si planta un árbol. ¿Cuál es la diferencia? Que el árbol no va a dar testimonio de tu nombre. Si alguien planta una araucaria y la araucaria 1000 años después sigue ahí, bueno, la araucaria va a dar testimonio de que alguien lo plantó. Ahora, ¿quién es ese alguien? No lo sabemos. Entonces, Cardenal Caro no sabe de quién viene. Bueno, de un importante eh, religioso, ¿cierto? De apellido José, de nombre José María Caro, ¿ya? De la iglesia que defendió los derechos de los trabajadores, si mi memoria no me falla, y que fue importante antes de, me parece que poquito antes de la época del padre Hurtado, o por ahí, ¿ya? Más allá no tengo datos por la persona que me pregunta por interno. Eh, y así sucesivamente. O sea, que voy. Para los griegos era muy importante eso. Y eso es lo que ustedes tienen que tener en su cabeza cuando lean hoy día un texto. ¿Ya? Ahora, en la tragedia lo terrible no era que tú tuvieras un destino marcado y que eh, no pudieras decidir qué hacer con tu vida, sino lo terrible es no ser libre, que es mucho más, porque tú puedes decidir hacer algo hoy día en tu vida, pero ser libre es algo mucho más amplio. Y eso es lo que critica la tragedia griega, la libertad del ser humano, el libre albedrío. Por eso que cuando aparece el cristianismo y el cristianismo declara el libre albedrío, es algo que viene a trastocar los cimientos del pensamiento griego que creía en la predestinación. Y por eso que para muchos griegos más amplios de mente fue un bálsamo que les permitió creer en otra forma de vivir y justificar otra forma de vivir. En ese sentido, Pablo de Tarso, que es el que transmitió la religión cristiana católica, fue muy inteligente. Desde ahí convenció al griego. Bueno, en fin, no me voy a meter más en aspectos religiosos, pero tiene que ver con una especie de visión de mundo. Entonces, cuando yo leo la literatura antigua, chicos, tengo que tener eso en mi cabeza, porque permite interpretar mejor lo que ellos quieren decir. Por eso yo explico desde aquí, que se aprendan los nombres, que sepan quién es, no sé, Parménides, quién es Esquilo, quién es Sófocles. Eh, es algo que se lo pueden aprender en un par de días mirando un cuadrito, mirando internet, pero que entiendan cuál es el trasfondo de cómo pensaba el mundo antiguo es mucho más importante porque a la hora después de leer, esa base hace que yo interprete mejor. Y con eso yo logro por lo menos que su comprensión mejore. Por lo menos espero que eso pase. Avanzo. ¿Ya? Bueno, otro autor importante que Eurípides, que ya me lo nombraba el compañero hace un rato, con Medea y las Bacanes. Y, por ejemplo, en la comedia, Aristófanes. Ahora, ¿por qué hoy día no se lee la comedia y saber el nombre de Aristófanes es casi es un dato? Porque evidentemente que el contexto cultural eh,
hace que aquello de lo que se reían los griegos, evidentemente no es aquello de lo que nos vamos a reír nosotros. Por lo tanto, sería muy raro que nos colocaran un texto como la PDT, o un fragmento de la rana y las nubes, porque es muy difícil hoy día entender por qué los griegos se reían de ciertas cosas. Es como cuando, y con eso cierro esta primera parte, es como cuando uno está mirando de repente una serie gringa, no sé si le ha pasado, y de repente tiran un chiste y nosotros no lo alcanzamos a entender, porque no lo alcanzamos a entender porque las claves de la cultura norteamericana o británica son distintas a las nuestras. Y aunque coloquen risas de fondo, nosotros no nos vamos a poder reír forzadamente porque no tenemos todas las claves para poder entenderlas. Imagínense lo que pasaría con un texto de la antigua Grecia que fuera chistoso y que nosotros no vamos a poder entender por lo mismo. No es que no comprendamos por qué se reían, ¿ya? Pero eh, va a ser mucho más difícil que nos produzca la risa de forma natural. ¿Ya? Claro, jaja se casó con su mamá, me dice ahí alguien. Bueno, los autores de la literatura latina, yo algo les nombraba, estaba Virgilio, Ovidio y Horacio. Entonces yo creo que son los tres principales de la cultura latina y que por lo menos acuérdense de los nombres. Difícilmente le va a aparecer un texto en la PDT y si les aparece, ya saben, ¿ya? Son textos, son autores latinos, ¿ya? De Roma. Sí, sí puedo retroceder un poquito la diapositiva, me están preguntando ahí. Anterior. Ah, perdón, anterior, otra vez. Son dos veces. Ahí sí. Esa supongo que ya. Bueno, nada. Es súper difícil para mí, chicos, tratar de resumir un periodo tan extenso en el cual tengo pocos, pocos minutos y que generalmente yo cuando paso esto en el colegio, me demoro tranquilamente un mes y medio, solo en la época antigua. Y uno siempre la está recordando, pero estoy tratando de hacer una síntesis lo más amplia posible, entendiendo que ustedes seguramente pueden ver textos en internet, pueden bajar manuales de los distintos universitarios que existen y que están disponibles, y que por último, si tienen alguna duda, me pueden escribir y yo les puedo recomendar literatura o les puedo aclarar alguna duda. Ya, eso es. Estaba aquí en la diapositiva. Bueno, aquí no me pego un salto a la cultura medieval. Vamos a hacer una pequeña transición, pero no me gusta hacer la transición así de una. Bueno, supongo que ustedes saben, como les explicaba, que después de que el Imperio Romano asume el cristianismo más o menos hacia el 330 después de Cristo y que se ratifica después del Concilio de Trento, ¿ya? Eh, que la religión del imperio va a ser el cristianismo por cuestiones políticas. De hecho, supongo que ustedes saben que eh, el emperador de la época asume el cristianismo básicamente porque ya había más cristianos dentro del imperio que gente que creyera en los dioses romanos eh, eh, originarios. Y desde el punto de vista económico y político era mucho más importante aceptar esto que ya se había transformado en algo que dominaba todo el imperio y que ya era Constantino I, gracias. Entonces ya era inútil luchar con esta corriente, ¿ya? Um, se produce desde ese punto de vista. Gracias ahí por el dato de Constantino I, porque yo no soy profesor de historia, no me sé los nombres de memoria, pero sí más o menos entiendo los procesos. Entonces se instala la cultura occidental cristiana ya como parte del imperio. Pero resulta que más o menos hacia el 430-440 empieza las invasiones bárbaras que se dan con gran fuerza hacia el 460-470. Se desarma el imperio romano, cae. Junto con eso, supongo que ustedes han leído, se produce un gran periodo de sequías en Europa. Y eso casi nadie se los dice a los estudiantes. Más o menos entre el 450 y el 470, 480, se produce un gran periodo de sequías de por lo menos unos 20 o 30 años, que genera una crisis agrícola tremenda en el imperio y en Europa, y produce una gran falta de enseres para la población. ¿Ya? Eso hace también que en el norte de Europa se produzca la falta de enseres y por eso que los bárbaros, junto con el ímpetu natural de querer dominar nuevos lugares, bajen desde el norte de Europa al centro y hacia el sur,
eran tierras que estaban dominadas por el Imperio Romano y que a pesar de la sequía, por lo menos todavía tenían cierto alimentos guardados y se podía mantener. Entonces los bárbaros buscan eso inicialmente. Eso genera, en el fondo, un gran problema político, económico, guerras, y hace que el imperio se desarme. ¿Ya? Y se produce un periodo oscuro bastante largo, entre el siglo V, VI, y ya hacia más o menos el séptimo, finales del séptimo. Recién hacia el año 700 y algo se produce una cierta estabilidad. ¿Ya? Pero estos 2 o 3 siglos iniciales de la época eh, medieval, del inicio de la época medieval, son bastante oscuros y escasos en información. ¿Ya? A mí es un tema que me apasiona y yo he tratado de leer textos porque me gusta la historia, pero desde el punto de vista literario es súper difícil hacer rescate que uno puede encontrar en esta época, que la mayoría de los textos dicen de que los pocos textos importantes de la antigüedad fueron guardados por los monjes en los monasterios, que se arrancaron, ¿ya? Que grandes bibliotecas de la antigüedad fueron quemadas y destruidas por los bárbaros, que se perdió mucha literatura y que de eso entre medio también aparece la religión de Mahoma, los árabes que irrumpen en Europa y que también se apoderan de mucho escrito y de mucha cultura. Entonces, hay una mezcla muy compleja que se da en estos 3, 4 siglos más o menos hasta inicios del año 700, del siglo octavo, en la cual Europa está en una crisis tremenda porque está invadido por los del norte, más por los del oriente, los árabes, y tratando de resistir, ¿ya? En la época en que se genera, o de alguna manera, el nacimiento de la era. Es todo algo muy complejo, a mí me gusta mucho, de hecho, he asistido a clases de historia, profesores medievalistas en la universidad, sí, y es una época apasionante, ¿ya? Pero desde el punto de vista literario, lo que yo les tengo que transmitir es una época muy oscura, donde se tiene muy poca información. Eso, a grandes rasgos. ¿Cuándo empieza a producirse un renacimiento en la literatura? Yo diría que más o menos a mediados del siglo octavo, ya instalados los saberes en la península ibérica, y con algunas manifestaciones que ellos empiezan a instalar en Europa. Y después ya sé en el siglo noveno, cuando el, el emperador Franco, ¿cierto? Me parece, se me está olvidando el nombre, es Carlomagno, no Alejandro, porque Alejandro era el, eh, el griego, ¿cierto? Cuando Carlomagno logra unificar un poquito Europa y resistir y hacer que la cultura vuelva a producirse en una unión que hace con los monjes benedictinos que están escondidos en las montañas y que empiezan a traer la cultura de Nueva Europa. Y ahí empieza a aparecer de nuevo cultura y empiezan a aparecer algunas manifestaciones literarias en Europa. ¿Ya? Pero es un proceso extenso que uno recién empieza a ver eh, como producción hacia finales del siglo octavo, principio del siglo noveno, y ya instalado en el siglo décimo, casi en el milenio. ¿Ya? Eso es. ¿Qué pasa entonces desde este punto de vista? La época medieval yo la voy a considerar como la época en que van a estar las invasiones bárbaras y van a dominar hasta el siglo octavo, siglo noveno, que es lo que yo les acabo de explicar. Después van a aparecer las cruzadas, desde el punto de vista histórico, que se van a dar desde eh, el año 1000 más o menos hasta el año 1100. Esos 100 años hay como 7 u 8 cruzadas. El sistema feudal predominantemente, ¿ya? Y, como dice acá la diapositiva, el poder central de la iglesia. Porque independiente de todo esto, la iglesia adquiere mucho poder. ¿Qué más? Contexto histórico importante. Culturalmente la visión es teocéntrica, se cree todo en Dios. Y eso ustedes ya lo saben, no me voy a detener en eso. Hay una decadencia en el intercambio cultural. Por una parte, los bárbaros tienen todo dominado en el norte. Los romanos perdieron su hegemonía. Y la parte oriental, el imperio turco otomano, toma las rutas comerciales y no hay cómo pasar. El paso hacia África es mínimo, ¿ya? Recuerden que sé que los romanos habían conquistado toda la costa norte de África, lo que es hoy día Argelia, algo de Arabia, etcétera, etcétera. Pero de ahí la África subsahariana, bajo el Sahara, no había habido
ninguna expedición que hubiese logrado tener éxito, o las que habían ido generalmente no volvían. Ustedes saben que el Sahara es un desierto muy inhóspito. Hay una reintegración de la cultura greco-latina que se va a dar recién, hacia el año 1000. Y hay una arquitectura de estilo gótico y románico que en el punto de vista artístico va a florecer, pero va a florecer más o menos recién hacia el siglo VIII o IX, cuando lo árabe se va a mezclar con esto que queda como resabio de la cultura romana y va a haber una nueva interpretación. ¿Qué más? Desde el punto de vista literario, y aquí ya me voy metiendo a la segunda parte de la clase, me queda media hora, así que voy más o menos justo. La literatura va a tener una función didáctica, enseñar sobre lo divino. De hecho, los textos iniciales, ustedes van a mirar históricamente, son textos que se transmiten oralmente, de pueblo en pueblo, y que van contando las grandes hazañas de los héroes al modo de los antiguos griegos, pero que van mostrando un estereotipo de ser humano que es el que eh, la cultura cristiana occidental promueve. Ahí aparece como elemento esencial el Cantar de Roldán, que es un texto que aparece en la zona franca, sur de hoy día Francia, norte de España, ¿ya? Y en relación a lo que serían los Países Bajos. Y, por ejemplo, el Cantar de Miosit, ¿ya? Que eh, no se tiene muy claro más o menos en qué época aparece, pero se cree que más o menos a mediados del siglo XI ya se conoce en Europa, y ya a principios del siglo XII, 1100, 1110, ya tenemos los primeros textos escritos o las primeras manifestaciones de ese texto. Y por lo menos hay un desarrollo de los cantares de gesta, que lo que son los cantares de gesta son cantos populares que hacen los juglares de pueblo en pueblo y que van contando esta historia de los héroes. Y es muy interesante porque finalmente, al igual que en la época antigua, y ahí piensen, la gente necesita creer en alguien que manifieste los valores culturales. Entonces lo que hacen los juglares es mostrar lo que la gente quiere escuchar. En toda época siempre hemos necesitado un referente, un héroe. Hoy día los héroes no son de capa, ¿cierto? Como se dice en las redes sociales, ¿ya? De hecho, hoy día es muy interesante porque los héroes son lo que hacen lo correcto, que a veces lo correcto es lo más difícil de hacer hoy día. Por ejemplo, hoy día leía en Instagram, ¿ya? La historia de un profesor jubilado en España que se va con un banquito a enseñarle a un inmigrante nigeriano en la calle elementos básicos para que pueda sacar sus estudios básicos, ¿cierto? Y lo hace gratis, y así pueda obtener trabajo porque es un indigente en España. Bueno, ese es un héroe sin capa hoy día, y está haciendo algo tan simple como lo que debería hacer cualquier profesor: enseñar, seguir su vocación. ¿Se van dando cuenta? En esa época era el exceso. Entonces ahí está el mester de juglaría y el mester de clerecía, que en el fondo son los cantos de los cantores populares, en el caso del mester de juglaría, con muchos ripios, con rima, con palabras del vulgo, como se le llamaba. Y el mester de clerecía, que era la imitación de estos cantos populares, pero ya con una métrica establecida, con palabras mucho más sofisticadas, con estereotipos y tipos mucho más elaborados. Tan simple como eso, como la escritura poética de los ricos contra la de los pobres, para que se entienda. Está la poesía amorosa, que es la de los trovadores. Siempre, siempre, eso siempre, y lo vuelvo a repetir por tercera vez, ha generado en el ser humano creación, que es el amor, ¿ya? O sea, el amor lo mueve todo desde la antigüedad a la Edad Media de hoy en día. Y siempre los hombres les hemos cantado a las mujeres, ¿ya? Como una manera de idolatrarlas porque son la fuente de inspiración de muchas cosas, ¿ya? Hoy día eso es mucho más amplio, uno puede pensar en relaciones amorosas de todo tipo, pero en esta época era el, el centro desde ese punto de vista, ¿ya? Y las formas teatrales que se van a dar recién en el siglo XIII, siglo XIV, em, van a retomar lo que se daba en la antigüedad, pero con un carácter religioso. De hecho, hacia el siglo XIII, siglo XIV, uno se encuentra con un teatro profano y con un teatro religioso. Un teatro profano que expresa un poquitito los problemas de la gente, que es muy minoritario, y un teatro religioso que va a mostrar lo que es la creencia en los sacramentos de la Iglesia Católica y
va a tratar de ocupar la iglesia, el teatro como un elemento de enseñanza hacia la gente de lo que es el pecado, lo que es la virtud, y de alguna manera ahí tenerla un poquito amarrada desde el punto de vista eh, eh, de ciertos dogmas, por decirlo de alguna manera. Ya. Bueno, yo ya le expliqué entonces lo que era el Mester de Juglar y yo me adelanté en la diapositiva anterior, así que ahí voy a ir avanzando. Si alguno le quiere sacar una fotografía a esa diapositiva, lo puede hacer, pero en el fondo, lo que yo ya había dicho, juglaría por los cantantes callejeros, iglesia por el clero, por los que vivían en los monasterios, por los estudiosos, el, el cantar del pobre contra el cantar del rico, palabra muy sencilla. Avanzo. ¿Qué más? Bueno, ahí yo tengo varias imágenes. Ahí están los trovadores, ven, cantando eh, en las cortes. Y por otra parte, lo que yo les decía, los más representativos son el cantar de Mio Cid y el cantar de Roldán. Dos poemas épicos. El trovador del gol, me dice alguien, no, pues el trovador del gol es un que canta los goles de Chile. El cantar de Mio Cid es un texto importante, chicos. No sé si les vaya a aparecer un texto del Cantar de Miocid, no veo hace años un fragmento de ese texto, por lo menos en una prueba estandarizada. Pero sí es importante que entiendan que por lo menos ese texto lo único que muestra es el estereotipo de ser humano perfecto para la época. Un buen vasallo, un buen cristiano, un buen marido, un buen papá, un fiel a su rey, alguien que es tratado mal y lo expulsan por una triquiñuela que hicieron en contra de él y a pesar de todo eso sigue luchando a favor de su rey y a partir de todas las cosas que hace en contra de los moros logra que el rey lo perdone y volver a redil. En eso se resume. ¿Ya? El Cantar de Rodal tiene algo más parecido. ¿Qué más? Y aquí está, ya llego ya casi al siglo XIII, siglo XIV, para ir cerrando con esta Edad Media. Estamos con Los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, que es el primer texto escrito en español, muy similar al que conocemos hoy en día, que es un texto poético que, como dice acá, canta o nos cuenta más o menos en unas 90 páginas eh, los milagros de la Virgen María. Personalmente es un texto que a mí, la vez que me tocó leerlo, no me atrajo demasiado. De hecho, es un texto que yo no haría leer, pero tiene su riqueza. La riqueza que tiene es mostrarnos la fe de la gente en ese tiempo, la cultura popular, cómo transmitía esta historia casi fantasiosa de la Virgen María, si uno lo quisiera decir hoy día, si es que no es creyente, y, y la forma de escritura, ¿ya? Em, cómo trabajan la rima, cómo trabajan eh, la métrica. Eso es lo valorable. Están las coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique, ya hace un texto más tardío, ya casi llegando al siglo XV, XVI, un texto mucho más melancólico, que introduce lo que es eh, la forma italiana de escribir en la literatura española, y que desde ahí sale el famoso dicho que todo tiempo pasado fue mejor, y que seguramente todos hemos escuchado alguna vez. Y en el caso de la narrativa, en el siglo XIV-XV, está el texto del Conde Lucanor de Don Juan Manuel, que es un texto que nos cuenta historias, ¿cierto? Em, donde hay un príncipe que le pide a su, no sé, llamémoslo como consejero, ¿ya? Le pide que frente a situaciones problemáticas lo aconseje y este señor en vez de aconsejarlo directamente le va contando historias. Y esas historias tienen un trasfondo fabulístico, entonces al final hace que el conde infiera cuál es la enseñanza y cómo a partir de esa enseñanza tiene que actuar. Entonces, muy interesante, es un texto que mezcla un poquito la cultura antigua, fabulesca, pero desde el punto de vista más actualizado a la época, va colocando situaciones del momento. ¿Ah? Si alguna vez tienen el tiempo o tienen un ratito, miren algunos de los elementos de El Conde de Lucanor y se van a dar cuenta que no es un texto ya tan alejado y tan difícil de entender y que permite entender, para la redundancia, cómo funciona esta época. Ya, eso es. ¿Qué hora estoy? 20 minutos.
me quedan para las 9. Entonces, para ir cerrando con esta primera parte, ¿ya? Eso es lo que yo les tenía que presentar, por lo menos a grandes rasgos, de la literatura antigua clásica y de la literatura medieval. Todavía me falta centrarme en otras cositas. Entonces, ustedes me decían de este ejercicio que está puesto aquí en pantalla, ¿ya? Que consideraban en su mayoría que la respuesta correcta era la letra A. Y evidentemente que la respuesta correcta es la letra A, como decía ahí la compañera hace un rato. Y en eso tengo que felicitarlos, ¿ya? Cuando hablamos de la tragedia, como dice acá, la tragedia griega clásica, el elemento central es solo la lucha contra el destino inexorable, este destino que no se puede evitar, que está marcado desde antes de nacer. Si yo voy a mirar las otras alternativas, ¿se origina como agradecimiento a los dioses del Olimpo? Sí, eso es verdad, pero no solo es propio de la tragedia griega, sino también de la comedia, más que de la comedia, de la tragicomedia. O, por ejemplo, de la lírica. La mayoría de los textos antiguos están en torno a eso. Después, su desenlace es inesperado. Más que inesperado, eso es totalmente esperado porque el destino del protagonista está dicho desde antes. El héroe va a terminar mal, en el fatum, en la fatalidad. Que tiene 5 actos y el coro es el personaje protagónico, por ninguna parte, ¿ya? No puede ser de 5 actos porque la estructura de 5 actos recién aparece al final de la Edad Media, casi llegando al inicio de la época moderna, cuando se produce la transformación del teatro, que ya lo vamos a ver, y porque el teatro antiguo clásico griego generalmente estaba escrito en un solo acto y hablaba de un solo tiempo. Por ejemplo, se representaba una tarde de una vida, ¿ya? O se representaba una vida completa, como en el caso de Edipo Rey, pero en un solo acto, no se dividían los actos. Y por último, el protagonista siempre muere. Bueno, no necesariamente siempre muere. De hecho, en Edipo Rey el protagonista no muere. ¿Qué es lo que le pasa? Queda ciego, ¿cierto? Pero no se dice que muere. Nosotros podríamos inferir que muere, pero no lo dice. Y no todas las tragedias griegas tenían como destino la muerte del protagonista, sino que la fatalidad del protagonista, que es diferente, ¿ya? Pues es, ¿y por qué no la muerte? ¿Ya? Sí, en Antígona también se vivió. ¿Y por qué hago la aclaración? Porque para el mundo griego la muerte no es el término de la existencia. Ojo, de hecho, el morir es un cambio de estado. Recuerden que los que morían iban al Hades, es decir, iban a otro lugar, no dejaban de existir. Incluso para algunos ir al Hades podía ser algo positivo, dependiendo de cómo haya sido. Entonces, la concepción es distinta. No se homologa la muerte como sinónimo de algo trágico, fatal, en el sentido de algo que perjudica completamente a un ser humano. Incluso la muerte puede ser un escape a cuestiones mucho más malas que le pudieran haber sucedido a la persona en vida, que es la muerte. Eso es. Entonces es interesante, hay que sacarse esa idea de la cabeza. Nosotros hoy día como cultura occidental pensamos que la muerte muchas veces es un castigo, porque es el término de un don, que es la vida. Pero para el mundo antiguo, el término de la vida no implica el término de la existencia. Eso es importante que yo lo aclarase. Ya. ¿Qué se nos va a tener que quedar en la cabeza entonces después de todo lo que yo he pasado hoy día? Y aquí voy a dar lugar a si que alguien tiene alguna pregunta, alguien quiere decir algo, quiere agregar alguna cosa que yo no traté, porque lo hice muy general, seguramente se me quedaron muchas cosas afuera de esta época. Primero, que las características de la literatura clásica, las primeras manifestaciones orales son los mitos, ¿ya? Y ya expliqué que los mitos eran un intento de explicación de algo que racionalmente en primera instancia el ser humano no puede entender. De hecho, el mito es la explicación de fenómenos. ¿Y qué es lo que es un fenómeno? Un fenómeno es algo que aparece. De hecho, la palabra fenómeno viene del alemán
fenómeno, que significa lo que aparece. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un eclipse es un fenómeno. Un mito acerca de un eclipse podría haberse generado en la época antigua, para que se entienda. El origen de los géneros literarios también está dado en la literatura clásica griega. La épica, la lírica, el drama, la retórica, aunque la retórica después más tarde se separa y se centra más como una eh, área de estudio, sobre todo relacionada con la filosofía. Los temas relacionados con la vida y la muerte siempre van a estar presentes, básicamente por lo que ya les expliqué, por la concepción de muerte que existe y porque el vivir no implica no morir, sino que implica trascender, que ya también expliqué en qué consistía. ¿Qué más? La literatura latina Roma comienza con la imitación de la griega, más o menos hacia el siglo II antes de Cristo, cuando empieza a declinar la cultura griega y empieza a florecer la cultura latina. Pero luego desarrolla obras propias y ese desarrollo de obras propias se va recién a empezar a observar a finales del siglo I después de Cristo. ¿Ya? Y ahí aparecía Horacio, Ovidio, Virgilio como autores importantes. ¿Ya? Y yo le agregué en el caso de la filosofía Plotino, ¿ya? Que es un neoplatónico. ¿Ok? ¿Quién va a ser un personaje importante en esta transición entre el cierre de la época antigua y la época medieval? El último gran personaje importante desde el punto de vista religioso y algo literario, porque sus textos uno hoy día también los considera desde ese punto de vista, San Agustín. Ya no sé si lo han escuchado. San Agustín de Hipona, que es un africano, argelino, que vive a finales del siglo IV y casi todo el siglo V. Muere más o menos hacia el 472-73, en el periodo de las invasiones bárbaras. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de la literatura medieval que trabajamos hoy día? Predomina la visión teocéntrica en contraposición con la visión antropocéntrica de la época antigua. Se reinterpreta la cultura grecolatina. ¿Ya? Ningún problema, Carolina, yo la anoto en la lista, no hay problema, vaya nomás si tiene que retirarse, eh, ya es tarde, ya, ¿cierto? Quedan 10 minutos, de todas maneras no queda mucho, yo estoy cerrando hoy día con las ideas principales, tranquila. Bueno, y hay una decadencia de la vida urbana, ¿ya? En la literatura medieval. ¿Por qué hay una decadencia de la vida urbana? Porque al final de la Edad Media, y con eso voy a comenzar seguramente la semana que viene, ¿ya? Uno de los tópicos predominantes que va a aparecer es el Beatus Ille, o también va a aparecer, ¿cierto? Otro tópico que adula la vida retirada. ¿Ya? De hecho, va a haber un texto de uno de los autores españoles bien importante que se llama Oda a la vida retirada. Es decir, se va a tratar de volver a colocar en el centro el vivir tranquilo en un lugar hermoso, ojalá lejos de la ciudad, un paradisíaco. ¿Ya? Eso lo vamos a ver la otra semana. ¿Ya? ¿Qué más? La literatura medieval se caracteriza por una función didáctica. ¿Qué significa eso? Didáctica significa de enseñanza. ¿Ya? Se ocupa como un medio para transmitir las ideas cristianas religiosas. Y ahí aparecen los trovadores, aparecen los juglares, ¿cierto? Aparecen algún tipo de poema y aparece el género dramático, el teatro, con los autos sacramentales, que también los vamos a ver la otra semana, que son un tipo de obra literaria que va a representar, perdón, dramática, teatral, que van a representar los sacramentos de la Iglesia Católica y los grandes misterios de la Iglesia. ¿Ya? Y evidentemente que eh, se desarrollan los tres géneros literarios, que es la épica, que se va a llamar narrativa ya después de la Edad Media, la lírica, que es el género poético que ustedes conocen, y el drama, que es el teatro que ustedes también conocen, y que va a ir decantando de una manera distinta ya a finales de la Edad Media, y que vamos a ver en manera mucho más específica la siguiente clase. Eso es. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? Eh, Hablé harto hoy día. No, no hubo oportunidad para que participen tanto, pero eh, el contenido es tan extenso que espero que
en la síntesis que he tratado de transmitir hoy día sea más o menos importante, y si no, insisto, cualquier duda, háganla saber y yo trataré de contestar. Chan, chan. Y ahí termina mi clase de hoy día, ya que lo más importante es que la siguiente clase vamos a trabajar el Renacimiento y el Barroco. ¿Ya? ¿Se entiende? Que con lo que esta es la diapositiva con la que voy a empezar la otra semana. Voy a dejar de compartir. ¿Dudas? ¿Algo que quieran preguntar de nuevo? Terminé justo 7 minutitos antes para alcanzar a pasar la lista. Ya, por lo menos ahí Esteban me colocó un, un dedito para arriba. Ya, voy a sacar la fotografía que siempre saco de la pantalla para pasar la lista. Y ya la próxima semana seguiré con el barroco, como les coloqué ahí, el Renacimiento. Y a ver si avanzo rápido y alcanzo a ver la época moderna, pero igual es harto lo que tengo que trabajar. Eso, estoy buscando aquí el cómo sacar fotografías. Siempre se me pierde la cámara, chiquillos. Aquí está. Ya, ahí está. Voy a sacar la fotografía pertinente. Listo. Y la segunda, porque me aparecen en dos páginas ustedes. Otra vez. Ahí va la segunda imagen. Ya, listo. Ya, ya, chiquillos. Espero que tengan una buena semana, que nos veamos la otra semana. Ojalá no hayan de nuevo, ¿cómo se dice? Feriados los días lunes, porque ya dentro de este segundo semestre hemos perdido tranquilamente por lo menos 3 o 4 sesiones que podríamos haber desarrollado contenido más inextenso y no hemos tenido la oportunidad de poder, eh, ¿cómo se dice? Recuperar algunas clases. Ya, ya se viene uno, me dice, no entiendo. El primero, hoy no me digan el 1 de noviembre, ¿verdad? Ya, voy a considerar eso entonces para la próxima semana. A lo mejor alcanzo, voy a tratar de compilar entonces 2 clases en una para que no se pierda ese contenido, porque si no, no voy a alcanzar de aquí al final de las clases a entregarles todo lo que corresponde y que alcancemos a mirar algunos ejercicios que ya revisé, que he sacado del DEMRE para las últimas por lo menos 2 sesiones, practicar para la prueba y revisar y ver cómo está. Eso es, chiquillo. Ya, muchachos, me voy despidiendo. Son 5 para las 9. Hoy día terminé 5 minutos antes. Espero que les vaya bien, que tengan buena semana. Un gusto de verlos. Adiós, chicos. Chao, chao, que estén muy bien. Que tengan buena semana. Nos vemos.